Bueno, Muy bien. el motivo, digamos, de esta comunicación, bueno, es un poquito abordar estos 31 años que pasaron del accidente de Carlos Menem Jr. y bueno, y que en ese momento usted como estaba al frente del hospital donde fue atendido Carlos Menem Jr., bueno, cuando sufrió ese terrible suceso, digamos, que le dio la muerte. Sí, fue, como usted bien dice, fue el 15 de marzo de 1995. Bueno, yo era director del Hospital San Felipe, que es, es un hospital provincial de acá de la ciudad de San Nicolás. Bueno, y ese día, a las 12:30, ingresó al hospital una persona accidentada, que en realidad no sabíamos si, no habían avisado, pero no sabían si era Carlos Menem o Silvio Oltra, Claro. que eran los dos que iban en el helicóptero. Llegó a las 12:30. Bueno, cuando Dios se le saca la ropa para ingresarlo al quirófano, bueno, ahí tenía los documentos a nombre de Carlos Menem, y ahí lo pudimos individualizar que era Carlos Menem. En realidad lo conocíamos poco, tenía aplastada un poco la cara, entonces estaba un poco deformado, pero sí, a las 12:30 de un miércoles, Claro. un miércoles 15 de marzo de 1995, entró por el accidente. Doctor, un accidente evitable, se habló mucho acerca de esto, ¿no? Digo, uno no va a hacer una cronología de esto, ni somos investigadores tampoco, ¿no? Sino contar un poco la historia de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Se habló un montón de esto y prácticamente, nunca se supo qué es lo que pasó realmente, ¿no? Bueno, mire, nosotros siempre hablamos, como director del hospital, de la puerta del hospital para adentro. Claro. Porque nosotros no tuvimos en el accidente, no tuvimos, sí sabíamos que el accidente fue en la Ruta 9, que fue en el kilómetro 200, el kilómetro debe haber sido 210 más o menos, 207, sí. 208. Que se llevó por delante un cable, que hizo una pirueta y cayó de trompa. Silvio Oltra se murió en el momento. Carlos Menem lo trajeron al Hospital San Felipe, ingresa a las 12:30 del mediodía, estuvo en terapia intensiva. El diagnóstico fue fractura de base de cráneo, que era una lesión incompatible con la vida. Claro. Hablaron de presidencia mientras se internó. Primero habló el que era secretario general de la presidencia, que era Eduardo Bauzá, claro, para ver si estaba internado el hijo del presidente, que sí, que estaba internado el hijo del presidente. Al rato, a los pocos minutos, habló Alejandro Feli, que era el médico jefe de la unidad presidencial, y bueno, ahí le dijimos que tenía el diagnóstico, que era muy grave, y bueno, que estaba ahí en terapia intensiva, que se estaba haciendo el tratamiento de rigor, y bueno, y después a la hora más o menos llegó el presidente, acompañado del médico de la unidad presidencial, de su secretario, que era Ramón Hernández, y del jefe de la CIDE, que era un señor de apellido Hugo Anzorrey. Bueno, ingresaron ahí. El presidente no entró a terapia intensiva, estuvo en una sala contigua donde estaba el administrador diocesano, que era el padre Caraman, el subdirector, que era el doctor Oscar Carreto, y el que les habla. Estuvimos con él y vino un helicóptero con 6 profesionales de Buenos Aires. Al único que yo conocí era Vicente Gutiérrez, que era un cirujano que lo había operado de una apendicectomía. Lo había operado de una apendicectomía a Carlos Menem Jr. Vieron el diagnóstico, vieron el tratamiento, estuvieron de acuerdo con el tema de los médicos del hospital de San Nicolás, y se retiraron. Y se dio por fallecido a las 14:50. Después que falleció, el presidente lo fue a ver a su hijo. Lo fue a ver y bueno, después se retiró, y después a las 2 o 3 horas el
chico ya fallecido en un coche fúnebre se lo trasladó a Buenos Aires. Claro, claro. Eso más o menos fue todo. Claro, eso fue lo que ocurrió, todo en lo que tiene que ver con la cuestión médica, ¿no? La atención que recibe el hijo nada más ni nada menos que del presidente de la Nación, de Carlos Saúl Menem, ¿no? Bueno, se habló mucho, ¿no?, acerca de todo esto, con respecto a las pericias, ocultamientos o no, su madre, su hermana, denuncias, quedó como en la nada todo, doctor. ¿Cómo lo puede analizar usted, que también, bueno, es una persona de la política, ¿no? Sí, acá lo que nosotros podemos decir desde el punto de vista médico, no tenía ninguna herida de bala. Claro, claro. Herida de bala no tenía, tenía fracturas, como le dije, de hueso de base de cráneo, que eran lesiones incompatibles con la vida. Uh-huh. Eso fue ratificado después en la autopsia, Claro. porque al tiempo se le hizo una autopsia en Buenos Aires, que intervinieron 30 peritos, porque estaban los peritos de la corte, que eran los oficiales, y después había peritos de la parte, que era del padre y de la madre. Uh-huh. El resultado de la autopsia fue por unanimidad de los 30 profesionales que intervinieron en la autopsia y que coincidieron con el diagnóstico y con lo que se escribió en la historia clínica del hospital. Uh-huh. O sea, eso desde el punto de vista médico. Claro. Hablando... Sí, doctor, no. Por ahí, bueno, es un caso, digamos, como fue conmocionante, digamos, para todo su equipo médico, para lo que significaba, digamos, el hospital, digamos, por la investidura, ¿no?, de la circunstancia. Se trataba del hijo del presidente de la Nación. Claro. Este caso, bueno, obviamente hubo mucha mediatización, creo que de hecho no hace mucho hubo una serie en alguna de las plataformas que hay, creo que de Netflix o de Prime Video, no me acuerdo, donde también usted tuvo la participación en algunos de esos, dando su punto de vista médico, y también todo lo que siguió más adelante, hasta que el día de hoy todavía no hay una certeza bien de lo que pasó. Exacto. Bueno, mire, sí, fue conmocionante porque era, imagínense, el hijo del presidente de la Nación. Yo le resumí, pero por supuesto, estaba el jefe del comando del segundo cuerpo del ejército, había gente de la CIDE, y afuera seguro había 2.000-3.000 personas, estaban la mayoría de los medios periodísticos. O sea, por supuesto, fue muy conmocionante por ser el hijo del presidente. Claro, claro, más allá del accidente, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, eso fue todo, digamos, después con respecto a nosotros, no hicimos ningún tipo de declaración, no sabíamos si contestar o no contestar. Si contestábamos, no queríamos entrar en un show, digamos, y si no contestábamos era que teníamos que ocultar. O sea que después de que ocurrió el accidente, hicimos una sola declaración, que fue con Chiche Helbrun. Ajá. Y lo hizo el jefe de terapia, que era el doctor Eduardo Barrangú, el subdirector doctor Calcarreto y el que les habla. Hicimos una sola declaración y ahí se terminó, no hablamos más del tema. Claro. En ese momento no hablamos más del tema. Claro, no hablaron más del tema. Digo, ¿cuántas cosas, no, en ese momento en el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Ayer también, bueno, hubo un homenaje a la embajada de Israel, los atentados, lo que ocurrió en Río Tercero, la muerte de su propio hijo, ¿no? ¿Cuántas cosas sucedieron en el mandato, o en estos dos mandatos que estuvo Carlos Saúl Menem? Y en poco tiempo, ¿no? Tremendo. Sí, lo que uno tiene que descartar es que en el hospital no había ningún agente secreto, claro, ni de los israelitas, ni de los musulmanes, o sea, nada que ver. Es un hospital del interior. Exacto. Que todos nos conocemos, todos los que éramos profesionales, claro. El personal de enfermería, todos nos conocemos de toda la vida. Yo personalmente tuve 35 años trabajando en el hospital, o sea, nos conocíamos todos. Lo que sí podemos asegurar que ahí dentro del hospital no había ningún agente de espionaje, ni secreto, ni nada. Éramos toda gente de acá del interior que lo atendimos con mucho esmero, como cualquier otra persona que ingresaba al hospital, pero no hubo nada ni de político, ni de ideológico, ni de nada.
Claro. ¿Tuvo miedo, doctor, usted y su entorno, su gente, su familia, por todo esto que pasó? No, No. nunca tuvimos miedo, Ujú. para nada, porque nosotros somos médicos, atendimos desde el punto de vista médico, nunca nos llamaron a declarar tampoco, nunca, Ujú. nunca nos citaron de ningún juzgado, nada de nada. De todas formas, yo conservo por la duda, conservé la historia clínica y también copia de la autopsia. Claro, claro, está bien, está bien. Pero nunca en realidad tuvimos ningún problema, ninguno de los profesionales del hospital, ni del personal no profesional, nunca se nos citó a ningún lado Ujú. y nunca tuvimos problemas de nada. Bien. Doctor, bueno, más que nada, digo, hacer una pequeña charla y también recordar, ¿no? Porque es parte de la historia triste de nuestro país y bueno, les tocó a ustedes allí, bueno, usted como médico, profesional, director, con justo este caso, ¿no? Obviamente, que tenía que ver con el hijo del presidente de la nación, ¿no? Digo, cosas que reflejan parte de la historia argentina, ¿no? Y ojalá que no se vuelvan a repetir cosas de estas características, más allá de que, bueno, fue un accidente, entre comillas, que hasta ahora no se supo la verdad de todo esto, ¿no? No, en realidad después nosotros perdimos el contacto, lo que sí estaba claro porque somos de la zona, ¿no? Uh-huh. Que un cable que iba volando sobre la autopista, que no corresponde, por supuesto, Uh-huh. iba volando bajo, Claro. y que de esos cables hay un cable grueso que cruza de una colectora a la otra colectora, Uh-huh. y que lo cortó, se llevó por delante, lo cortó y cayó de trompa, Claro, claro. al lado, en un campo, que sí que, digamos, los que viven ahí, uno los conoce, porque Uh-huh. somos de la zona y Claro, nos conocemos tal todos, cual, tal cual. como fuera en Colombia, medio nos Exacto. conocemos. Digo, no, pero no, con los trascendidos que hubo, no sé si la parte de la parte investigatoria o pericias, se habló de que había impactos de bala, que no cae el helicóptero por una maniobra del propio piloto, sino que hubo algo. Pero bueno, eso quedó ahí, no desaparecieron algunas cuestiones que tenían que ver con el fuselaje o con la parte del helicóptero. Sí. Increíble, ¿no? Sí, ahí no nos metimos nunca nada, porque Claro. nosotros No tiene nada que ver, ¿no? No, por supuesto. No, nada que ver. Nosotros somos médicos y podemos hablar de que entró. Total. El chico bala no tenía. Claro, tenía bueno, una cicatriz. Claro. Tenía una cicatriz que se ve de una apendicectomía. Uh-huh. Se ve que tenía también, en su momento, había tenido una fractura de tibia y peroné. Uh-huh. Debe haber sido algún accidente, que, por supuesto, de muchos años anteriores. Claro. Y después no nada. Cuando ingresó, lo que le dije, fractura de base de cráneo y con una otorragia, o sea, le salía sangre por el oído. Uh-huh. Y después nada más. Bien. Nada más. Bien. El doctor, la última para ir cerrando, bueno, en el caso de Silvio Oltra, bueno, ya ingresó fallecido, digamos. No ingresó. A Silvio Oltra falleció en el momento Uh-huh. y se ve que lo llevaron directamente. Al hospital no ingresó. Ajá. Al hospital no ingresó. Bien. Bien, doctor Pasaglia, muchas gracias por este momento, traer un poco la historia, bueno, al cumplirse un nuevo aniversario, y bueno, usted también fue protagonista en la parte médica, lógicamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, a su disposición. Que tenga muy buenos días, hasta luego. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos, Ismael Pasaglia charlaba con nosotros y bueno, relatando parte de la cuestión médica, ¿no? Cómo recibieron a Menem Jr., en este caso, este accidente que lo lleva a la muerte. Quedará ahí en suspenso, ¿no? Todo esto que ha ocurrido, porque cuando bien decía recién, ¿no? Hubo indicios de balas.